La majestuosa e imponente mansión de la acaudalada y aristocrática familia Olmos, un colosal y opulento monumento que durante ostentosas décadas había sido erigido sobre los frágiles, inestables y podridos pilares de la soberbia, el machismo recalcitrante y las mentiras familiares, comenzará a experimentar de manera vertiginosa un trágico, sombrío y absolutamente irreversible proceso de decadencia física y moral tras la valiente y heroica partida de la abnegada Dolores. La abrupta, necesaria y sumamente justificada emancipación de la viuda, quien durante incontables y dolorosos años había fungido de manera silenciosa como el verdadero e indispensable motor logístico, y la esclava incondicional que mantenía en perfecto funcionamiento aquel mausoleo de frialdad, dejará tras de sí un vacío monumental, insondable y asfixiante. El amargado, despótico y terriblemente egoísta patriarca Delfino, un hombre cuya infinita arrogancia y ceguera emocional le impedían reconocer la inmensa magnitud de su propio desastre y la cruda realidad de su absoluta soledad, se negará rotundamente a aceptar que su cruel comportamiento y sus constantes humillaciones habían sido la causa letal de la total desintegración de su núcleo familiar. En lugar de sumirse en un purificador proceso de introspección y arrepentimiento por sus múltiples pecados del pasado, el anciano canalizará de manera inmediata, irracional y colérica toda su furia contenida, su frustración venenosa y su amargura existencial hacia la única, vulnerable y patética figura femenina que aún permanecía atrapada bajo su controlador techo, su inmadura, perezosa, soberbia y caprichosa nieta Julia. El ambiente interior de la gigantesca casa se transmutará velozmente en un verdadero, agónico y dantesco infierno terrenal de proporciones épicas y tortuosas para la consentida muchacha. Acostumbrada durante toda su privilegiada y vacía existencia a no tener que levantar ni un solo dedo, a vivir rodeada de lujos inmerecidos y a ser tratada como a una deslumbrante princesa, Julia sufrirá el choque de realidad más brutal, traumático, humillante y doloroso de toda su vida. Delfino, descargando sobre los frágiles hombros de su nieta todo el inmenso y pesado trabajo doméstico que antes realizaba sin quejas su madre, se convertirá en su peor y más sádico verdugo, con su áspera, potente y autoritaria voz, resonando como un látigo invisible por los pasillos de la casona. El viejo tirano la obligará a levantarse a las primeras y frías horas de la madrugada, exigiéndole de manera déspota que limpie el polvo de los enormes muebles de caoba, que lave incansablemente los innumerables pisos de mármol y que prepare comidas perfectas a tiempo, ignorando por completo y con infinita crueldad que la joven no tenía la remota idea de cómo hervir siquiera una simple olla de agua. Los constantes gritos, las críticas destructivas, las humillaciones verbales públicas y los despectivos insultos sobre su absoluta inutilidad, su falta de talento y su vergonzosa actitud parasitaria lloverán incesantemente sobre Julia, rompiendo en pedazos afilados su frágil ego narcisista y sumiéndola en un estado de desesperación, rabia profunda y repulsión absoluta hacia la vida de esclavitud manual que ahora se veía forzada a soportar para no ser echada a la implacable calle sin un solo centavo en los bolsillos. Sin embargo, la oscura, perversa y maquiavélicamente de Julia, forjada en la manipulación extrema, la falsedad absoluta y el egoísmo más destructivo imaginable, no estaba diseñada de ninguna manera para la sumisión a largo plazo, el sacrificio honrado o el arduo trabajo físico. Mientras restregaba los inmundos suelos con las rodillas lastimadas, las uñas perfectamente arregladas ahora destrozadas, y el corazón inundado de un odio venenoso hacia su propio abuelo, el retorcido destino, siempre irónico y cruel, le pondrá en bandeja de plata la más perfecta, ingenua e inmejorable oportunidad de escape y salvación parasitaria, la llegada del noble, trabajador y sumamente humilde mecánico Kevin, quien junto a su despistado amigo Brian lograrán finalmente instalarse en el viejo y polvoriento cuarto de servicio del inmenso patio tras aceptar las leoninas condiciones impuestas por Delfino, marcará el inexorable inicio del plan más oscuro, siniestro y destructivo concebido por la villana. En un principio, el profundo y arraigado desprecio clasista de Julia la hará mirar al inocente muchacho con el más absoluto de los ascos, considerándolo un ser inferior y un simple insecto manchado de oscura grasa de motor que ofendía su refinado sentido de la estética. Pero cuando sus afilados, calculadores y letales ojos observen con detenimiento la innegable, evidente y patética devoción canina que Kevin irradiaba cada vez que ella pasaba cerca, la forma en que el muchacho tartamudeaba nervioso y el amor platónico y ciego que destilaba por cada poro, una sonrisa gélida,
perversa y verdaderamente aterradora, se dibujará de forma lenta y sutil en su rostro. Julia comprenderá con una lucidez espeluznante que ya no necesitaba arruinar sus delicadas manos combatiendo la tiranía de su abuelo. Acababa de encontrar en ese ingenuo y deslumbrado mecánico al perfecto y dócil esclavo incondicional y a la marioneta más fácilmente manipulable de la tierra. La ejecución de este dantesco, hipnótico y magistral lavado de cerebro y manipulación psicológica extrema que Julia desplegará sobre el completamente indefenso corazón de Kevin será, sin lugar a dudas, una siniestra obra maestra del engaño, la impecable actuación teatral y la maldad pura. Aprovechando con sigilo los momentos en que Delfino se retire a descansar, Julia se escurrirá silenciosamente hacia el humilde cuarto de los mecánicos, abandonando por completo su actitud altiva y soberbia para adoptar y enfundarse a la perfección en el disfraz más letal, conmovedor e irresistible de toda su carrera, el de la frágil, hermosa, trágica e incomprendida princesa maltratada, que busca desesperadamente un héroe salvador que la rescate de las garras del inmenso monstruo que la mantiene injustamente cautiva. Con gruesas y perfectas lágrimas artificiales rodando por sus mejillas de porcelana, la voz temblorosa, quebrada y patéticamente suplicante, y acortando con astucia la distancia física hasta rozar sutilmente con su dulce perfume el embriagado rostro del muchacho, le relatará a Kevin una serie de horribles mentiras exageradas sobre los supuestos maltratos físicos y la tortura psicológica insoportable que su abuelo le infligía a puerta cerrada. Le jurará por lo más sagrado, aferrándose al musculoso brazo del mecánico, con una falsa y calculada necesidad de protección que acelerará el noble corazón del joven a un ritmo verdaderamente frenético, que se sentía morir de inmensa tristeza, y que él era el único ser humano puro en el que podía confiar en medio de aquel infierno. El impacto emocional, avasallador y completamente ciego que esta historia de brutal injusticia causará en el sensible espíritu de Kevin será instantáneo e irreversible. Completamente anestesiado por el amor idealizado y movido por un heroico complejo de salvador que anulará su sentido común y su instinto de conservación, el buen hombre caerá sin la más mínima resistencia en la mortífera trampa de la viuda negra. Le prometerá arrodillándose ante su belleza que él se encargaría de realizar a escondidas en la madrugada absolutamente todos los pesados quehaceres impuestos por Delfino para que ella pudiera descansar plácidamente sus hermosas manos, sellando su trágica perdición. Sin embargo, la inmensamente oscura, voraz y monstruosamente ambiciosa sed de lujos, dinero fácil, control absoluto y extrema superficialidad material que habitaba de manera perpetua e insaciable en las podridas y frías entrañas de la perversa Julia, jamás podría ser saciada, contenida ni apaciguada con la simple y gratuita ayuda en las extenuantes labores de limpieza del vasto hogar. Una vez que haya asegurado firmemente y amarrado con invisibles cadenas de extrema dependencia emocional la devota, servil y ciega voluntad del ingenuo joven Kevin, la astuta villana comenzará a empujar de manera paulatina y sádica sus caprichos y oscuros deseos hacia terrenos sumamente pantanosos, inexplorados, éticamente repudiables y, sobre todo, estrictamente criminales. Empezará a quejarse amargamente de no tener acceso a reluciente ropa nueva de diseñador, de carecer de los costosos cosméticos de marca europea, de no poder acudir a restaurantes de lujo y de sentirse diariamente como una fea y humillada mendiga arrastrándose en el fango de la pobreza denigrante, inyectando de manera letal y silenciosa el tóxico veneno de la codicia, la ambición desmedida y la frustración material directamente en la mente del buen muchacho, al observar con una enfermiza y sádica satisfacción la inmensa, agónica y dolorosa desesperación pura reflejada en los nobles ojos del enamorado mecánico, quien comenzará a sentirse profundamente insuficiente, humillado y económicamente impotente, al no poder complacer las colosales exigencias financieras de su inalcanzable deidad con el humilde salario mínimo que ganaba sudando la gota gorda en el taller automotriz. Julia decidirá dar el golpe maestro para corromper y destruir por completo la inmaculada alma del joven trabajador. Con sutiles y venenosos susurros al oído, caricias engañosas, miradas penetrantes de falsa seducción y promesas totalmente vacías de un futuro hermoso juntos, nadando en la riqueza, lo convencerá de manera sigilosa y magistralmente manipuladora de utilizar sin escrúpulos su privilegiado acceso a las herramientas, las valiosas piezas de repuesto y la confianza ciega del bonachón don Abelardo para comenzar a sustraer,
alterar y robar sistemáticamente valiosas autopartes e incluso abultados fajos de dinero en efectivo de la vulnerable caja registradora. El amor ciego, devoto y patológico de Kevin lo transformará de manera irreversible para toda su honrada existencia en un delincuente común, un ladrón cobarde y un triste esclavo sacrificable absolutamente dispuesto a destruir su propio futuro penal, a manchar para siempre su intachable honradez y a sacrificar su valiosa paz espiritual, todo con el único y patético propósito de financiar inútilmente la superficialidad material, mantener viva la sonrisa hipócrita y satisfacer la infinita vanidad de una hermosísima mujer demoníaca que nunca en su miserable vida lo amaría.